Sin combustible no habrá comida en Cuba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Comida que a duras penas se puede conseguir hoy en día. La crisis de combustible que golpea a Cuba afecta las cosechas e impide transportar la poca comida que se logra producir en el campo. Los campesinos advierten que, si no se soluciona ese problema, se agudizará el desabastecimiento de comida. No hay alimentos y el poco que hay los campesinos no tienen manera de llevarlo para La Habana, dijo Diasniurka Salcedo, propietaria en Alquizar de una finca que produce viandas y otros productos. Lo poco que se puede cultivar en el campo no hay con qué transportarlo. Además se necesita combustible para el regadío, la siembra, señaló desde Bayamo el agricultor Emiliano González. La empresa estatal Acopio tampoco tiene combustible para recoger las cosechas, que terminan echándose a perder en el campo. No existe una gota de combustible. Esto se ha agudizado más en los últimos días. Cosechas perdiéndose. Asimismo se encuentra hoy la agricultura en Cuba, explicó Daniel Alfaro Frías, un campesino que tiene tierras en usufructo en San Antonio de los Baños. En la cooperativa agropecuaria Los Cristales del espirituano municipio Jatibonico están paradas las maquinarias para la agricultura por falta de carburante. El productor Vladimir Ríos explicó que se está intentando utilizar la tracción animal. Ahora está la siembra de maíz. Sin el petróleo no se puede, entonces estamos caminando para atrás, dijo Ríos. La falta de combustible que genera extensas colas en las gasolineras y provocó la suspensión de las clases presenciales en varias universidades cubanas, al menos durante esta semana. En el caso de la producción de alimentos, se suma el incremento de los robos de ganado. Estos hurtos, según el Ministerio de Agricultura, en 2022 supusieron 5.000 toneladas de carne deshuesada, perdidas, o en torno a casi 1 kilogramo de carne por habitante en un año. Ellos, si los cubanos pudieran consumir carne de vacuno, puesto que el régimen solo autorizó a partir del 2022 a algunos pocos campesinos a sacrificar y vender sus animales, después de cumplir muy estrictos requisitos. El hurto y sacrificio de ganado es un problema del presente, cuyo mayor impacto se verá en el futuro. Según reconoció a Noticias Importantes el director de la ganadería del Ministerio de la Agricultura, Adrián Gutiérrez Velázquez. Al tener que proteger a los animales de los robos, nos vemos obligados a trancarlos. Es importante que las reses estén sueltas en la noche para comer. Así como están, parece que los tenemos en un campo de concentración. La inseguridad alimentaria en que se encuentran los cubanos ya ha sido reconocida incluso por las organizaciones de Naciones Unidas. El gobierno, incapaz de solucionarla, asegura que es un problema que afecta al resto del mundo y, como ya es habitual, se justifica con el embargo estadounidense y la crisis mundial. Da trabajo alimentar a un pueblo, no solo en Cuba, también en el mundo. Y da trabajo alimentar, como está acostumbrada nuestra revolución, a todo el mundo con esa obra social que tenemos, declaró el ministro de la Agricultura, Idael Pérez Brito, a Noticias Importantes. Pese a que el problema de alimentación en Cuba, aunque agravado en los últimos años, no es bueno. En el empeoramiento de la situación alimentaria de los cubanos, tuvo gran influencia la implementación de la tarea de ordenamiento en medio de la pandemia de COVID-19. Así lo señaló la ONU, pero también las autoridades de la isla tuvieron que admitirlo en 2022. Pérez Brito tuvo que reconocer además que el gobierno tenía que apurarse para incrementar la producción de alimentos. El Ministerio de Agricultura dijo que hay que lograr más personas en el campo y que para eso era importante darle atención al productor, lo que se traduce, según admitió, en que tengan crédito, buenas semillas, una casita, apoyo en un problema de salud, lo que sea, aunque sea algo. Sin embargo, un reportaje de Diario de Cuba mostró en enero del 2022 que en Holguín muchos productores de tabaco, uno de los principales renglones exportables del país,
trabajaban en condiciones precarias ante la falta de calzado adecuado para laburar la tierra. Muchos lo hacían en chancletas o descalzos y fumigaban sin la protección adecuada. Realmente lamentable. Pérez Brito ofreció las citadas declaraciones después de visitar la provincia para chequear la implementación de la Ley 148 de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, que entró en vigor el 28 de octubre del año pasado. Con este mismo objetivo, el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca recorrió varios municipios de Artemisa y sostuvo encuentros con autoridades políticas locales y productores y representantes del sector agrícola. Aquí de lo que se trata es cómo vamos a sembrar más comida, dijo Tapia Fonseca, dando enérgicos golpes en la mesa, según se aprecia en el reporte. Pero vamos a hacerlo de una manera distinta, más práctica y con más ideas, a partir de que nosotros aprobamos en la Asamblea Nacional la Ley de Soberanía Alimentaria. El viceprimer ministro insistió, de acuerdo a Canal Caribe, en un buen funcionamiento de los comités de concertación de precios y en enfrentar los hechos de delitos, corrupción e ilegalidades, y consideró fundamental el papel de los colectivos laborales en agilizar la recuperación agrícola que prioriza el país. No faltaron las alusiones al embargo estadounidense, la pandemia de COVID-19, la guerra de Rusia y Ucrania y el ciclón huracán Ian en el discurso del funcionario para justificar los problemas de la agricultura cubana. Sin embargo, tuvo que reconocer que todo eso es una parte del problema y que la otra depende de nosotros. Por nosotros, Tapia Fonseca no parecía referirse al gobierno, sino a los productores, pues según el reporte, reflexionó sobre la necesidad de producir más y dijo que cada productor artemiseño debía cultivar para abastecer a la mayor cantidad de personas posible. En base a esto, tenemos que decirlo. El régimen se desmorona. La libertad y el hambre. La libertad es un derecho humano fundamental que todos deberíamos tener y que en Cuba no existe. La libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica, la libertad de pensamiento son algunos de los derechos que nos permiten vivir en una sociedad justa y democrática. En Cuba, desafortunadamente, estas libertades han sido limitadas durante muchos años. Los ciudadanos cubanos no tienen libertad y las voces disidentes son reprimidas. Esta falta de libertad es preocupante y debe ser abordada. Pero además de todo esto, además de la libertad, en Cuba también hay una grave crisis alimentaria. Muchos ciudadanos cubanos no tienen acceso a los alimentos básicos necesarios para vivir. Esta situación es desesperante y dolorosa. Todos tenemos derecho a una vida digna y saludable. Y es responsabilidad de los gobiernos asegurarse de que sus ciudadanos tengan acceso a los recursos necesarios para vivir. Por eso es importante que todos tomemos conciencia de la situación en Cuba y trabajemos juntos para encontrar soluciones. Debemos apoyar a los ciudadanos cubanos en su lucha por la libertad. Debemos apoyarnos entre nosotros. Apoyar a los cubanos en su lucha por la libertad y aliviar su sufrimiento en la medida de lo posible. Debemos ser solidarios con aquellos que están sufriendo y trabajar juntos para construir un mundo más justo y más equitativo. Una Cuba más justa y más equitativa. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.